Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos al versículo 17, vamos a estar tratando hasta el verso 21. Dice así la Escritura, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Vamos a orar. Alabado Dios y Padre, hemos leído tu palabra para iniciar así este tiempo de instrucción, pidiéndote, Señor, que seas tú el que nos instruyas y que nuestro ser, después de haber orado y haber reflexionado acerca de ti, estemos dispuestos a hacer tu voluntad como acabamos de cantar. Que nosotros podamos, Señor, decir cual Isaías, heme aquí. Podamos decir con Pablo, ¿qué tengo que hacer para nosotros agradarte, Señor? Ese es nuestro propósito, nuestro deseo. Dirígenos hoy en esto que vamos a hacer. Danos palabra, danos luz, danos la gracia de poderla comunicar con claridad y poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra pasada vida sin Cristo. Nuestra pasada vida sin Cristo. Hermanos, volvimos del libro de los Hechos otra vez al libro de los Efesios. La semana pasada estuvimos viendo la oración corporativa, la iglesia completa, y ahora volvemos a la carta a los Efesios, y donde vamos a estar hablando hasta el verso 21 de una manera breve. Hermanos, nosotros así panorámicamente acostumbramos ver las cartas del Nuevo Testamento, pero sepa que haber nacido en la ciudad de Éfeso era un hecho que, es verdad, llenaba de orgullo a cualquier persona, porque ellos tenían aquel templo a la diosa Diana, que ellos clamaban, grande es Diana de los Efesios. Eso los llenaba a ellos de orgullo. No es poca cosa aquel templo, constituía una de las 7 maravillas del mundo. Antes eso aparecía en los libros como esas 7 maravillas, como ellos le llaman, impactaban al mundo entero, y una de esas estaba en Éfeso. Allí la adoración a la diosa Diana era algo completo que llenaba la ciudad. Haber nacido allí era un gran desafío para la moral, porque allí no solamente se idolatraba a Diana, sino que era un centro de prostitución, porque ellos no tenían principios morales que nosotros conocemos hoy en día o que algunas ciudades tienen. Los habitantes de Éfeso, su más alto orgullo era poder exhibir aquel templo. No había una persona que llegara a la ciudad de Éfeso y que no deseara visitar ese lugar, de ver ese templo de la gran diosa Diana, como ellos le decían. Allí llega Pablo a predicar la palabra de Dios y se forma una iglesia. Los hermanos de esa iglesia, de la iglesia en Éfeso, salen de ese entorno pecaminoso. Ellos también acudían a ese templo a adorar. Ellos también participaban de todas esas cosas.
Pero ahora, por la gracia de Dios, se forma una pequeña comunidad a donde había un grupo de judíos y otro mayoritario de gentiles. Y tenían que guardar, tenían que tener una conducta distinta a los demás habitantes de la ciudad de Éfeso. El Evangelio trajo una división tajante entre amigos de adoración, compañeros de adoración y de todo lo que se hacía allí, compañeros de práctica. Vino a marcar una diferencia entre dos. Esos compañeros de andanza, ahora uno iba al templo de Diana y otro iba a adorar a Dios. Ahora bien, el desafío para esos hermanos de Éfeso era, en ese ambiente tan corrompido, tan dañado, amar a Cristo y mantenerse puro en medio de Él, sin contaminarse con la idolatría, sin contaminarse con la corrupción que allí imperaba. El apóstol Pablo había llevado a cabo un trabajo arduo en esa ciudad. Fue la ciudad que más tiempo el apóstol Pablo le dedicó. Un trabajo intenso para dejar establecida allí una iglesia con sus líderes. Dice el apóstol que cuando él estaba reunido con los ancianos allí en Mileto, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos capítulo 20, versículo 31. 3 años estuvo allí detenido el apóstol Pablo, intensamente trabajando con ellos de noche y de día, sin cesar. Pablo agotó con ellos lo que podemos llamar un intensivo. Sabemos que él alquiló un lugar, un espacio para enseñar allí la palabra de Dios. Entonces, el objetivo de todo ese esfuerzo era que ellos debían vivir de una manera distinta a los lugareños, a la gente de Éfeso. Por muchos años ellos habían practicado lo que los demás practicaban. Por muchos años ellos habían vivido como vivían los demás gentiles. Pero ahora el apóstol Pablo les desafía a vivir de una manera diferente. Por eso vamos a ir a nuestro primer punto, que es la condición del hombre sin Cristo. Vemos cómo Pablo les detalla la condición en la que ellos estaban anteriormente para llevarlos a lo que Él quiere que ellos vivan hoy. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está diciendo, así ustedes estaban, así vivían ustedes de Éfeso. No podemos dejar de señalar que antes de él comenzar a describir la condición del hombre, la práctica común de los efesios y de todos los hombres, en el encabezado de la exhortación, él habla de algo muy directo. Él deja ver su autoridad apostólica para edificación, para bien. Dice el apóstol, esto pues digo. Y segundo, y requiero en el Señor. Si nos detenemos aquí un momentito, cuando él dice, esto pues digo, entenderemos que Pablo, como cristiano, tenía mucho que decir. Como maestro de las Escrituras, tenía algo que decir. Sus opiniones, sus sugerencias, su punto de vista, tenían un peso en la vida de los cristianos. Por esto, él dice, esto pues digo, él está hablando como persona, como individuo, por el puesto que él ocupaba, bueno, todavía lo ocupa, en el reino de Dios, por la experiencia acumulada, por el uso que Dios daba a la persona de Pablo. Ellos debían de tomar en cuenta los dichos de él. Lo que él va a decir comienza con ese encabezado, esto pues digo, Pablo.
Pero segundo, él dice, y requiero en el Señor. Parece como si él hiciera una separación, como en 1 de Corintios capítulo 7, entre lo que él opina y lo que directamente Dios dice a través de él. Él parece distinguir entre esas dos cosas, pero ambas deben de ser tomadas en cuenta. Lo segundo que él dice es, y requiero en el Señor. Ahora se refiere a que esas palabras, como lo hacían los antiguos profetas en el Antiguo Testamento, eran en el nombre del Señor. Él dice, requiero en el Señor. Aquí tenemos una doble razón para tomar en cuenta lo que Él va a decirnos, para que llegue con todo el peso con el que debe llegar. Se lo está diciendo un hermano en Cristo, con experiencia cristiana, una persona que tiene una trayectoria. Deben ser tomadas en cuenta sus opiniones, sus sugerencias. Tiene toda una trayectoria en el cristianismo. Y segundo, lo requiero en el Señor, con la autoridad que da Dios. ¿Qué es lo que Pablo va a decir? ¿Qué es lo que él va a requerir? Que él lo anticipa o lo encabeza con la autoridad que le confiere el Señor. Él dice que ya no andéis como los demás gentiles. Que ya no andéis como los demás gentiles. Quiere decir que dejó de ser una opción. No es opcional la manera de uno conducirse, la manera de uno andar como cristiano. No es que uno lo hace si quiere. Él dice, se los requiero en el Señor, se los digo, no anden como los demás gentiles. Es un dicho conveniente y que también tiene la autoridad del cielo, lo que Pablo está sugiriéndonos. Él sugiere, él manda el abandono de nuestra antigua manera de vivir. Esto es una orden que él ha recibido del cielo y que él ha comprobado que es lo provechoso para nosotros. A nosotros nos ha llegado a través de los apóstoles y maestros. Si nosotros desatendemos estas palabras, si desestimamos a los hombres que Dios ha usado para hablar, estamos no rechazando a esos hombres, sino rechazando a Dios. Rechazamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Ahí está el peligro. Pablo, antes de hablarnos, nos dice de dónde viene su autoridad, pero también debemos recordar y saber que si nosotros rechazamos al apóstol, rechazamos a ese hombre que vemos, no estamos rechazándolo a él, sino que estamos rechazando a Dios. Pregunta, ¿cómo es que andan los gentiles? Esa es su solicitud. Dice de nuevo el verso 17, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, ¿cómo es que andan ellos? Pablo se dedica a describir el andar de los gentiles. Ellos andan de una manera muy clara. El problema comienza en que ellos andan en la vanidad de su mente. Eso es lo primero. De una manera general, incluyendo a todo hombre, a toda mujer sin Cristo, de una manera general, hablando de esa forma en que nosotros andábamos, él la llama en la vanidad de su mente. Ellos andan, nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente. Hermanos, esto nos lleva de una manera clara al principio, a la esencia, al meollo del asunto. El problema comienza con una manera de pensar. Ellos andan en la vanidad de su mente o de su pensamiento. Ahí comienza el problema. Eso es lo primero. Ellos andan así, en la vanidad de su mente. Es por esto que la vida en Cristo comienza con un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Para que cambie la dirección de nuestros pasos, tiene que cambiar nuestra mente. Al arrepentirnos, nosotros comenzamos a caminar con el Señor Jesucristo, en pos de su voluntad.
pero nos hemos ya arrepentido de nuestra manera en que veníamos caminando. También, esa es la razón, o sea, la mente, el andar conforme a la vanidad de la mente, es la razón por la que a nosotros se nos manda a que debe ser renovado el espíritu de nuestra mente, versículo 23. Dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene relación con lo que estábamos hablando de Filipenses el miércoles. Hermanos, el problema del inconverso, el problema del hombre del mundo, el problema que teníamos nosotros en la vida pasada, comenzó en la mente. Andábamos conforme a la vanidad de nuestra mente. Allí es donde comienza el problema. El patrón de pensamiento de ellos y de nosotros en el pasado es un patrón que no nos sirve para la vida piadosa. Debe ser, el patrón nuestro debe ser esencialmente diferente ahora. Ellos andan en la vanidad de su mente. No quiere decir que ellos no sean personas con una mente muy inteligente. No está diciendo que ellos sean personas torpes o algo parecido, sino que está diciendo que el inconverso está diciendo que nuestra pasada manera de vivir, nuestra mente era el timón de nuestra vida. Y en segundo lugar, está diciendo que los pensamientos de ellos y los pensamientos que nosotros teníamos antes son vanidad. Sus pensamientos van detrás de lo vano, detrás de lo ilusorio. Sus pensamientos van detrás de lo que no sacia, lo que no permanece, lo que no tiene valor, lo que es temporal. Son vanidad. Eso es lo que quiere decir el texto. Andan en la vanidad de su mente, o sus pensamientos son vanidad. Así andábamos nosotros y así anda el hombre sin Cristo. Y esa es la esencia del problema. Ellos lo que hacen es correr tras el viento. Usted sabe lo fútil que es correr tras el viento, lo vano que es correr tras el viento, lo inútil que es correr detrás del viento. Ellos tratan de tener, de disfrutar lo que han probado otros, porque la historia da testimonio de qué ha pasado con esos otros cuando han logrado lo que han logrado. Ellos tratan de tener lo que otros han logrado y les ha hecho mal en lugar de bien. El apóstol Pablo, viendo esta condición, amplía lo que dice el apóstol el apóstol Pedro amplía lo que dice el apóstol Pablo. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 3 al 4, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En pocas palabras, ellos, que era lo que éramos nosotros, buscan el placer, la satisfacción, la felicidad en la complacencia de sus deseos pecaminosos. Ellos entienden que mientras más disfrutan de esos deseos, fíjese cómo dice que lo que agrada a los gentiles es lascivia, concupiscencia, que es deseos, embriagueces, orgías. Todos estos pecados son la práctica de un deseo que brota en el ser humano. Ellos buscan esa complacencia, ese bienestar, esa satisfacción en la práctica de esos deseos pecaminosos, que en lugar de placer lo que hacen es envolverlos en un círculo vicioso que les hace daño, resulta dañino. Esto a pesar de que son personas inteligentes, a pesar de que la inteligencia les caracteriza.
porque no es un problema de que les falte inteligencia, lo que está diciendo nuestro Señor al decir que ellos andan en la vanidad de su mente. No, lo que pasa es que ellos andan detrás de cosas que en vez de bien les hacen mal, en vez de ser prometer y cumplir con darle felicidad y satisfacción, es como un correr tras el viento. Siempre andan alcanzando cosas y nunca logran la satisfacción. Esto es el aspecto de la búsqueda de placer y de felicidad de parte del hombre sin Dios. Eso es lo que podríamos decir en cuanto a eso. Ahora, por otro lado, para que ustedes vean la vanidad de ellos en su mente al buscar estas cosas, por el otro lado, ellos consumen sus fuerzas en adquirir una gran cantidad de cosas que solamente tienen apariencia de fortaleza, pero que son inciertas. Hablamos de las riquezas. Consumen todas sus energías en acumular cosas y dice el Señor, es que eso es incierto. Las riquezas son inciertas. ¿Esto les parece un sólido fundamento? ¿Esto le parece firme? ¿Le parece tener sentido? ¿Le parece ser muy importante? ¿Esto les parece asegurar su futuro? Pero no son más que incertidumbre. Son inciertas porque pronto echan alas. No duran mucho tiempo con nosotros. Porque esas son necedades. ¿Por qué? Porque duran poco en nuestras manos. Es una necedad. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado, ¿para quién será? Andan en la vanidad de su mente porque persiguen algo, consumen sus fuerzas en algo que es solamente apariencia y no es realidad. Por eso es que andan en la vanidad de su mente. Por eso la Escritura encierra toda esta forma de vida con este calificativo, con este nombre, vanidad. Andan en la vanidad de su mente. Sus mejores placeres son caminos pecaminosos y que no satisfacen. Son engañosos, falsos. Prometen darle felicidad y ellos nunca la alcanzan porque esas cosas no la dan. Sus mejores metas son absurdas, erradas, desatinadas. Sus motivaciones están equivocadas. Lo que les motiva a ellos no es la gloria de Dios, sino que es la exaltación del ego. Y cuando lo alcanzan, lo que hacen es que los corrompen, la exaltación del ego. Esa era nuestra antigua manera de pensar. Así era que pensábamos también nosotros. Esa era nuestra antigua manera de andar. Ese modo de vivir que también se le llama mundanalidad, es lo mismo. Tiene su base aquí, en una manera de pensar. Para nosotros, para cualquier persona, dejar de ser mundano, hay que dejar de pensar como ellos. Hay que dejar de andar en la vanidad de su mente. Hay que dejar de perseguir las cosas que ellos entienden que deben de perseguir en la vida, en lo que les consume, lo que les roba todas las fuerzas, a donde ellos buscan el placer. Todo eso nace en la manera de pensar de ellos. Es ahí. Para dejar de ser mundano, hay que dejar de pensar como piensan ellos. Repetimos, dice el apóstol, renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 23. Dice Pablo, eso es lo que debe suceder. El cristianismo no es externo. No le dice, miren, comiencen a cambiar su forma de vestir, comiencen a cambiar su forma de hablar, comiencen a cambiar, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Ahí es que está el centro de operaciones. La gran importancia que tiene el patrón de pensamiento, la forma de pensar de una persona, la manera de él vislumbrar las cosas en su mente, es que su manera de pensar es lo que va a determinar la conducta. Hermano, la conducta es externa, pero viene
como resultado de un pensamiento. La conducta es externa, pero es maniobrada, manipulada, determinada por un elemento interno, y es la manera de pensar. Por eso dice Pablo, tienen que renovar el espíritu de vuestra mente. No solamente renovar nuestra mente, sino el espíritu de ella, la esencia, la base de operaciones, la parte central, el CPU. Hermanos, nosotros vinimos dañados a Cristo. Hay que hacer una remoción, como nosotros hablábamos, completa, una remodelación de todo el ser interno de la persona, porque el pecado nos dañó. La conducta no puede cambiar a menos que cambie la manera de pensar. Es el espíritu de nuestra mente. Dice Proverbios el capítulo 23, versículo 7, que el hombre es según su pensamiento. Si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, no solamente tenemos que ver la conducta en un momento X de nuestra vida, sino ver cómo nosotros estamos pensando. ¿Cómo es ese pensamiento nuestro? Es por eso que el primer paso, repito, en la vida cristiana es el arrepentimiento. El cambio de mente. Arrepentirse es cambiar de mente. Ese es el primer paso. Es ese cambio. Pero el problema no es solamente la manera de pensar, sino que sigue diciendo el texto. Recuerde que estamos en Efesios capítulo 4, versículo 18. Estábamos en el 17, vamos al 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. El problema no termina solamente en la mente, sino que teníamos el entendimiento entenebrecido. Los de afuera tienen el entendimiento entenebrecido. Todo eso va en cadena. Ellos, repito, tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos no comprenden las verdades espirituales en base a sus propios razonamientos. El hombre no llega al conocimiento de Dios en base a su propia razón, en base a lo que opina, piensa, medita, nada de eso. Por eso es que ninguna persona puede llegar al conocimiento de Cristo trancado en una habitación. Porque el razonamiento no nos lleva a Cristo. Aunque sea lo más obvio, el ser humano, obvio en el sentido espiritual, aunque sea lo más claro en el sentido espiritual, aunque sea lo más sencillo, sus razonamientos no le llevan a la verdad. ¿Por qué? Porque está entenebrecido. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no la puede entender, son como discordantes, no van conforme a su raciocinio, a lo que él entiende. Las verdades del Evangelio son como otra cosa para él. Ahora, esta condición de estar entenebrecido, esta condición de andar conforme a la vanidad de su mente, esta condición no es para que la persona se sienta ser una víctima. No, el ser humano no es una víctima, ni tampoco nosotros lo fuimos en el pasado. Pablo lo explica en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Él nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo es que llega a ser entenebrecido el corazón? Romanos 1:21 nos explica que hubo un rechazo de la revelación de Dios en la naturaleza. Dios claramente se revela en la naturaleza. Su gran poder y su deidad, las cosas invisibles de Él se dejan ver claramente. Pero ellos, en vez de aceptar esa revelación, rechazan la revelación de Dios en su naturaleza
y en su ingratitud hacia Dios. No, yo diría dos cosas que menciona el texto. Una es ingratitud hacia Dios y otra es el enorgullecimiento. Se envanecen en sus razonamientos. Esos elementos, lo que nosotros estábamos también involucrados en ello, esos elementos le traen al ser humano a un estado de oscurecimiento del entendimiento. Mire lo serio que es rechazar la verdad revelada de Dios. El rechazo de la revelación que Dios da le trae a un oscurecimiento del entendimiento. Es como decir, bueno, rechazaron la luz, pues se quedaron en las tinieblas. Tuvo Dios que de una manera milagrosa, en un grupo de hombres y mujeres, hacer resplandecer su luz en nosotros para que pudiéramos ver, porque estábamos en tinieblas. Repito, no que éramos víctimas inocentes, sino que habíamos rechazado la luz, habíamos rechazado la revelación de Él en la naturaleza. ¿Y cuántos han rechazado la revelación de Él en el Evangelio? Muchos. Pero esto lo digo y lo volveré a decir. En la medida que la persona rechaza la luz que Dios le permite ver, la luz que Dios le da, en esa misma medida se entenebrece, se oscurece su entendimiento más y más. Rechaza más luz, se queda en sus tinieblas. Quiere decir que nosotros somos culpables de la condición en la que estamos. Quiere decir que la persona es culpable de la condición en que está. ¿Cuál es la condición? Repito, andan en la vanidad de su mente y tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El corazón está endurecido porque ha rechazado la verdad que el Señor Jesucristo le ha dado. El corazón se va endureciendo porque en la medida que rechaza la verdad, se acerca más al pecado. No hay neutralidad. Repito, el rechazo a esa revelación de Dios, primero en la naturaleza, que es la más sencilla, la ingratitud hacia Dios y su enorgullecimiento les trajo esa condición. Todo esto se relaciona con lo siguiente: ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué resultado tienen y qué resultado teníamos nosotros? Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron la sensibilidad. Cuando una persona comete un hecho, primero le molesta, lo piensa lo que hizo, pero si no se arrepiente, entonces la siguiente vez, la otra vez y otra vez más, ya eso no le molesta. Pierde la sensibilidad. Ya la conciencia está insensible. Ya el corazón está duro. Que aunque comete un hecho, ya eso le da igual y puede seguir adelante. En esa insensibilidad se entrega a la lascivia para cometer con avidez, con sed, con hambre, toda clase de impureza. Se entregan a sus deseos. Ya no le hacen oposición a los deseos. Ese es el resultado. Pérdida de la sensibilidad y que se entrega con ansias al pecado. Parece como que el mundo, nosotros lo decimos así, se quieren llevar el mundo por delante. Cuando queremos expresar la avidez, la sed, las ansias que ellos tienen por participar de actividades pecaminosas. Ahí, al llegar a este punto de descripción, dice Pablo, versículo 20, pero ustedes
no han aprendido así a Cristo. Esa no es la senda que ustedes siguen. Ustedes no han aprendido así a Cristo, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí entramos a nuestro segundo punto, el comienzo de una nueva vida. De verdad yo debo aprender aquí. Me llamó la atención mucho cómo el apóstol Pablo descansaba su ministerio y su trabajo que él llevó a cabo con los efesios, lo descansa en el Señor. Él dice, si en verdad, el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Nosotros no hemos aprendido así a Cristo siempre y cuando, es un sí condicional, si en verdad le habéis oído, siempre y cuando le han oído, y si en verdad han sido enseñados por él. ¿Qué significa todo esto? Pablo descansa su ministerio en el trabajo realizado y el trabajo que él ha realizado en esto. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo nunca fue a Éfeso, nunca fue a una ciudad gentil. El ministerio del Señor Jesucristo fue durante 3 años y medio allí en Judea, Galilea, Judea, pasó por Samaria, etc. Pero ¿y cómo que Pablo dice que los efesios han oído y han sido enseñados por él, por Cristo? ¿Cómo fue eso si Cristo no fue a Éfeso? Quien fue a Éfeso y duró 3 años allí fue el apóstol Pablo, enseñando a los hermanos la palabra de Dios en una casa de alquiler, según Hechos capítulo 19, versículo 9. Si en verdad le habéis oído, para nosotros responder cómo se dio ese fenómeno de que ellos en un lugar donde Cristo nunca fue, pudieron oír a Cristo. ¿Cómo es que oyeron a Cristo siendo Pablo el que le predicaba y le enseñaba? Para nosotros poder tener respuesta a esa pregunta, diremos lo siguiente. Es que en la predicación del Evangelio, la persona oye la voz de Cristo. Deja de oír a Pablo y escucha a Cristo. Llegó un momento en que se armó un disturbio en Éfeso y dice que Pablo tomó y separó a los discípulos de aquella turba. Pero todos estaban oyendo la misma predicación. Dice Pablo en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis y habéis sido por él enseñados, va a haber entonces la posibilidad de nosotros vivir de una manera diferente a los gentiles, al resto de los gentiles, a los demás gentiles. Pero tiene que darse esos 2 elementos, que la persona oiga a Cristo y sea enseñada por él. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen a Cristo. Las ovejas de Cristo van a escuchar a Cristo. Yo entiendo que en el momento en que Pablo hablaba allí a los hermanos en Éfeso, el trabajo de él no estaba basado en el esfuerzo que él hizo, ni en las habilidades que él podía tener, no, estaba basado en que ellos oyeran a Cristo. En el momento en que Pablo estaba hablando, los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Oyeron a Cristo, oyeron la voz de su pastor, del gran pastor de las ovejas, oyeron esa voz de Cristo y obedecieron. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No se quedan en el mundo. En el momento en que oyeron a Cristo, le siguen. Es como nosotros lo cantamos. Tú me llamaste y aunque muerto, oí. Pues tu voz me dio vida, ya la muerte vencida, y en tu luz yo te vi.
Estábamos muertos en delitos y pecados, pero la voz de Cristo nos dio vida y por eso vinimos a Él. Amén. Eso fue lo que pasó con Lázaro. Lázaro es una explicación gráfica de lo que pasó. Dice Pablo, ustedes van a vivir de una manera diferente a los demás gentiles, deben vivir de una manera distinta a los demás gentiles, siempre y cuando usted haya oído, si le habéis oído y si habéis sido por él enseñados. Dice el apóstol Pablo que estas dos cosas deben haber sucedido en los gentiles, en esos gentiles llamados efesios. Y qué bueno es descansar, no en que, mira, yo me he fajado enseñándole, ustedes tienen que vivir de una manera diferente. No, si han oído y han aprendido de Cristo, vivan de una manera diferente. Esa es la confianza. Pablo descansa la eficacia de su labor, por ardua que haya sido, aún siendo 3 años tan intensivos, en el hecho de que esas personas hayan oído a Cristo y hayan sido enseñadas por Él. Si esto sucedió, entonces los efesios podrán vivir diferente a los otros gentiles. De otra manera, ni fu ni fa. Era y es imposible que por fuerza propia una persona deje de andar en la vanidad de su mente. Nadie se puede negar a andar en la vanidad de su mente sin que esto suceda. Aunque sea inteligente y muy moralista, en lugar de la palabra de Dios, su mente será el timón de su vida. Eso es lo normal en todo ser humano. Se guía por sus pensamientos, por lo que piensa, por lo que cree, por lo que entiende. Ahora, si ha oído a Cristo, si ha sido enseñado por Él, ha de comenzar a andar de manera distinta a los demás gentiles. Tiene que comenzar a renovar el espíritu de su mente. Tiene que comenzar a pensar como Cristo. Dice Pablo a los Corintios, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué? Para que se pueda operar un cambio en la conducta, hay que cambiar la mente. Si no, no hay nada. Usted no ha visto una persona que usted se ponga y le dice las cosas de 1000 maneras, pero se queda en su punto de vista, se queda en su manera de pensar. Olvídese que no va a pasar más nada de ahí. En conclusión, hermanos, 2 cosas. Número 1, recordemos, los otros gentiles son el mundo. Es la mundanalidad. Podemos llamarle de esa manera. Y ella comienza en la mente. No piense que ser mundano es andar bebiendo o haciendo cualquier otra cosa que usted quiera mencionar allí. Comienza en la mente, en la manera de pensar, si se anda en la vanidad de su mente o no. Ese es el centro, el meollo de la mundanalidad. Si hemos de vivir conforme a lo que hemos aprendido de Cristo, debemos comenzar renovando el espíritu de nuestra mente. No podemos abandonar nuestra antigua manera de vivir sin antes renovar el espíritu de nuestra mente. Hacemos lo que hacemos porque es lo que hemos decidido hacer en nuestra mente. Es lo que hemos decidido, es una decisión personal. Nosotros somos lo que pensamos. Independientemente del medio ambiente donde nosotros nos desenvolvamos, nosotros somos lo que decidimos tomar tal actitud, hacer tal cosa, llevar a cabo tal o cual acción. Llamó mi atención una noticia que vi. No se le ocurra a nadie ir a visitar a ese caballero. Bueno, él está ahí. Es un señor que está condenado a cadena perpetua en New Jersey. Él está residiendo en la cárcel. ¿Cómo que le llaman? El carril de la muerte. El pasillo del corredor de la muerte. Él está ahí. Él está condenado a cadena perpetua por 11 asesinatos. Recientemente él confesó libremente que había una persona que apareció muerta que fue el que la mató. Ese fue el número 11. Ese es lo que dice el expediente, 11 muertes. Pero él dice que él pasó de 80 víctimas, que él le quitó la vida.
Bueno, pues yo me interesé en averiguar la vida de ese hombre. Déjame buscar, porque el ser humano tiene algo y es que siempre busca la causa en lo externo. Según se analizó, él vino de una familia normal, no había ningún problema allí. Era una familia católica. Él llegó a formar una familia normal, trabajaba en una oficina, me parece que era no recuerdo el cargo que tenía en la oficina, pero de noche salía a matar. Y así, hermanos, no necesariamente tiene que haber un ambiente, independientemente de la manera, del ambiente que nos rodea, nosotros decidimos hacer lo que vamos a hacer. Caín no vivió en un ambiente negativo y fue un asesino, mató a su hermano, ni siquiera fue a alguien extraño que mató a Caín, fue a su hermano y venía de un hogar estable, de Adán y de Eva. Es que nosotros, nuestra manera de pensar interviene en lo que hacemos. Estaba también leyendo acerca de unos estudios que estaban realizando unas personas en conversa acerca de la forma de pensar del delincuente. Y realmente la conclusión a la que se llega es que son decisiones que se toman desde la temprana edad. Yo hablaba con una persona y que nos conocemos de infancia, y él me decía, yo era el que te robaba tal cosa. Yo digo, bueno, yo no me acuerdo. Desde muchachito. Son decisiones que el ser humano toma, ¿dónde? En su mente. La manera de pensar nuestra tiene que ser renovado el espíritu de nuestra mente, porque no nos sirve para cultivar un carácter piadoso. El Señor dice, renovaos en el espíritu, en la esencia de vuestra mente. ¿Qué hago? ¿Cómo renuevo el espíritu de mi mente? Recuerde que la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Bueno, si ya yo he oído a Cristo, si ya yo he venido a Él, si yo soy un cristiano, ahora yo debo ser enseñado por Él para poder renovar el espíritu de mi mente. Debo aprender de Él. Yo debo ver en las Escrituras, yo debo aprender en las Escrituras cómo Cristo ve el pecado, cómo Él se comportó. Yo debo empaparme de ella, como decíamos el miércoles, yo debo abrir mi mente a las enseñanzas de la palabra para que pueda haber un cambio. A veces yo trato de eliminar elementos distractores. Ustedes saben cómo el Señor hizo una maravilla ayer, ¿verdad? Yo le estaba diciendo, Señor, esto me molesta y me está distrayendo para yo estudiar. De verdad que hasta orar se me hacía difícil. ¿Qué es lo que le quiero decir? Yo no sé lo que está en la mente de cada uno. La enseñanza se da, pero en su mente usted irá aprendiendo de Cristo y eso irá cambiando los patrones de pensamiento en usted. Estoy hablando a aquellos que ya hemos oído a Cristo y hemos venido a Él. ¿Cómo vamos en un proceso de cambio, pero un cambio que tiene que comenzar acá? Dice Pablo, repito, versículo 23, no es invento de Guillermo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así es como nosotros podremos cambiar nuestro patrón de conducta. Decidiremos hacer lo que manda Dios y no otra cosa. Mi ocupación debe ser esa, aprender a Cristo. Él debe ser mi modelo de pensamiento, mi modelo de conducta. Nunca separemos esas dos cosas. Si hemos sido llamados, lo siguiente es aprender de Cristo, tanto de cómo Él pensaba, como Él se conducía. No es que yo soy así, no es que yo hago las cosas así, es que yo he de aprender cómo las hace Cristo para yo cambiar mi patrón de pensamiento. Recuerde que tenemos la mente de Cristo.
Ahora Él nos ha capacitado para comprender las cosas de Él. Eso es lo que quiere decir. Tenemos la mente de Cristo. Ahora podemos llenar nuestra mente de las cosas de Él, porque antes estábamos entenebrecidos. No entendíamos las cosas que son del Espíritu de Dios. Dios hizo así, hizo resplandecer en nosotros la luz del Evangelio como un gran bombillo en nuestra mente, y comprendimos las verdades espirituales y vinimos a Él. En segundo lugar, a manera de conclusión, mi hermano, cuidado con nuestro trato hacia la verdad. Recuerde que el entenebrecimiento que sufre el ser humano viene por su rechazo de la verdad en la naturaleza. Cuidado con nuestro trato hacia la verdad. Tanto cristianos como no cristianos debemos cuidar qué hacemos con la verdad. ¿Qué hacemos con la verdad? Porque toda la condición en la que el hombre se encuentra ahora se debe a su rechazo de esa revelación que le ha dado en la naturaleza. Eso no es inocente. Cada vez que la verdad que Dios te permite conocer, aunque sea un poquito, cuando tú oyes la predicación del Evangelio, cada vez que la verdad de Dios que Él te da a conocer, que Él en su gracia hace llegar a tus oídos y a tu mente, es rechazada, o sea, tú dices que no, tu corazón se endurece. Cada vez, si tú lo has hecho 1, 2, 3, 4 veces en tu vida, cada vez le has agregado dureza a tu corazón. Cada vez le has agregado entenebrecimiento a tu mente, a tu entendimiento. Tu entendimiento se oscurece más porque Dios te está dando luz, te está diciendo: mira las cosas del cielo, mira las cosas que yo quiero que tú conozcas, pero tú dices no. Entonces tu entendimiento se va oscureciendo más, estás rechazando la luz, entonces las tinieblas cubren tus ojos espirituales. Es como si hubiese muchos bombillitos LED, de estos que venden los chinos, y tú vas apagando cada uno. Cada uno es una luz que Dios quiere para ti y te la da a conocer en el Evangelio, y tú apagas. La habitación se va viendo más oscura. Así el entendimiento se te va tornando más difícil. Con pena digo de cómo una persona me contaba que después de su rechazo a Cristo, cuán difícil se le ha hecho ir a la palabra, leer algo, mantener la mente en la palabra, comprender algo de la palabra. Y yo quería decirle a viva voz, es que tú acabas de rechazar la luz. Dios no da en vano su luz. Él la da para que nosotros la apreciemos y la valoremos. Y si tú la rechazas por tus excusas, por tus asuntos, tú te quedas cada vez más a oscuras, y te entregas más a la conducta lejana a Dios, la conducta que Él rechaza. Mi amigo, por el bien de tu alma, ya no rechaces más la verdad con tus argumentos y tus excusas. Lo que tú necesitas, oye bien, no es que se te diga más verdad, que se te dé más cosas, más conocimiento de la Biblia. No es eso. Dios, como Él sabe que eso no es lo que tú necesitas, no te va a dar más y más enseñanza, más y más verdades. Lo que tú necesitas es oír esa verdad y creerla sin excusa. Recibirla. No es que todos los días se te dé un mensaje diferente. Es que ese que tú has recibido, que tú has oído, tú lo recibas como la verdad de Dios para ti. Porque en la medida que tú la recibas, Dios te da más. En la medida que tú la rechaces, tu corazón se endurece y tu entendimiento se torna más oscuro. Y sigues andando en la vanidad de tu mente. Sigues andando de espaldas a Dios. Y cada vez peor, porque te alejas más. Mi hermano, ya con esto concluyo. Mi hermano, mira que estés
cada día más abandonando la pasada manera de vivir. Tú debes ver eso en tu vida, que cada vez te alejas más de lo que tú eras antes, no importa la forma de vida que tú hayas tenido en el pasado. Para nosotros es lo mismo, o sea, lo mismo que acabamos de decir a los inconversos, es la misma regla para el cristiano. Dios no nos va a dar más verdades. Lo que necesitamos no es un culto a las 10, otro culto a las 11, otro culto a la 1, otro culto a las 2. No. Eso no es lo que necesitamos, sino que con las verdades que Él al momento te ha dado, vivir conforme a ella. Sea poco, sea mucho, eso es lo que le glorifica, que tú vivas conforme a ella. Sea poco, sea mucho, que tú lo abraces y lo lleves a tu vida, que eso gobierne, dirija tu vida. Porque si lo rechazamos, ¿qué dice el Señor? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No nos va a aprovechar si nosotros endurecemos nuestros corazones. Si nosotros, aún conociendo la verdad, nos tornamos gente de excusa, de protección, de parapete. No, pero a veces se está peleando contra la palabra de Dios. Se está oyendo la palabra, pero nosotros tenemos otra opinión, queremos seguir. Ven al Señor, oye su palabra, créela, abrázala. Eso es lo mejor para tu vida. No permitas que tu corazón se endurezca más. Es por el bien de tu alma. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre nuestro, te bendecimos una vez más, Señor, por la luz que nos has dado. Gracias porque hemos venido al conocimiento de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has permitido que oigamos la voz de tu Hijo amado Jesucristo y comprendamos la verdad de tu palabra y que no seamos renuentes a ella. Gracias, Señor. Ahora yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que convenza de pecado los corazones. Que por duro que esté un corazón, tu palabra sea cual martillo para quebrantar, para romper y traer hombres y mujeres en arrepentimiento y en fe. Mira a tu pueblo, Señor. Permite, Padre, que esta verdad quede en el interior, renueve nuestra mente, que nos conduzca a andar de manera distinta al resto de los gentiles. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.